Hola, soy Ferni. ¿Cómo veo los medios de acá a un tiempo? Entendería que más inclusivos, que más amorosos. Espero realmente poder ver esto. Me imagino trabajando también para que eso ocurra. Me imagino seguir trabajando como comunicadora, desde el rol también activista, en mi rol también como música, como cantante, como cantora, poder también dar visibilidad a las nuevas voces, a los nuevos cancioneros, a las nuevas músicas que van ocurriendo. Me parece que mostrar lo nuevo, mostrar lo distinto, mostrar lo diverso, nos enriquece, nos hace más libre a todos, a todas y a todes. Desearía también, ojalá en algunos años, no solamente desde los bordes, aunque también desde los bordes, pero que podamos ocupar esos lugares interesantemente masivos que tiene la comunicación, para también mostrar ahí otras formas posibles de comunicar, otras formas posibles de abrazar la diversidad, de trabajar ese registro empático a lo distinto, a lo diferente, y también deseando que entonces en estos medios masivos o no, pero en estos canales, en estos programas, en estos encuentros, alguna infancia, algún niño, alguna niña, alguna niña pueda también verse ahí abrazade, verse contenide, verse escuchade. Capaz entonces pueda escuchar otras canciones de cuna que a mí y a muchas de nosotros no nos acunaron, pero que ahora existen y que están esperando abrazar. Así que ojalá sea también nuestra herramienta o una de las herramientas para seguir construyendo la humanidad que nos merecemos y que queremos ser. Hoy retomamos el camino que hizo grande este país. Hoy volvemos a abrazar las ideas, la libertad. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Dios bendiga a los argentinos. Muchas gracias. Ferni de Gindenfeld es la cantora que logró que las autoridades del Precosquín 2021 le inscribieran en la categoría femenina con su nombre no binario. Luego, en Radio Nacional, junto a Susy Shock y Valen Boneto, representó un cambio en el proverbial mundo del folclore argentino al co-conducir el programa Brotecitos en la tarde de la folclórica. En octubre de 2023, Ferni expresaba sus expectativas respecto de su paso por los medios de comunicación. Hablaba de un futuro más inclusivo. Su testimonio hoy confirma que la esperanza siempre necesita de un andamiaje político para transformarse en realidad. La Ley 27.636, de promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero, Diana Zacayán, Loana Berkins, de 2021, marcó un hito en la promoción del acceso laboral para las personas de este colectivo en Argentina. Este documental explora los logros y desafíos de su implementación en los medios de comunicación públicos y reflexiona acerca de cómo las políticas públicas transforman vidas y revierten prejuicios sociales. Soy Dora Barrancos, soy socióloga de base, historiadora y feminista. El cupo fue, en primer lugar, una medida de acción positiva que requirió la comunidad trans en general en la Argentina, pero especialmente el grupo travesti, que en nuestro país tiene una marcada identidad reclamada como propia, cosa que siempre he subrayado. Justamente sus iniciativas, que vienen de lejos, finalmente coagularon con una ley primera en la provincia de Buenos Aires, que demoró muchísimo en implementarse. Y luego lo que ya sabemos, una ley nacional, que devino obviamente un antes y un después
es la marca de un derecho fundamental, la accesibilidad a justamente una parte del mercado que es los cargos públicos, son parte del mercado. Habida cuenta que el mercado laboral iba a mantener una firme hostilidad porque ya se sabe que la mano invisible del mercado es el patriarcado. Entonces es discriminante, aunque la ley obligue a reconocer el estado de ciudadanía total de todas las personas. Sin embargo, obviamente, hay reservas para las mujeres. Debe imaginarse la reserva que hay en la contratación de personas trans. Por lo tanto, esa medida de acción positiva fue un paso, desde mi perspectiva, notable en nuestro país y muy demarcatorio para la comunidad latinoamericana y yo diría para el resto del planeta. Quiero decir que fue muy estimulado por un conjunto de gente que teníamos, en fin, que teníamos vieja militancia en torno de los derechos fundamentales para las personas trans. El asunto es que no toda, una vez que se sancionó la ley, no todas las dependencias del Estado estaban con igual sensibilidad. Yo voy a señalar que hubo algunas manifestaciones pioneras en términos, dentro del Estado, en términos de admisibilidad de las personas trans. Voy a señalar Banco Central y Banco de la Nación Argentina, que tuvieron una captación antes de la ley, una adecuación muy interesante. En suma, cuando devino la sanción de la ley, obviamente hubo reparticiones mucho más sensibles y otras un poco más hoscas, ya se sabe. Sin embargo, hubo un seguimiento por parte del Ministerio de Mujeres, ahora extinto, Mujeres, Género y Diversidad, que efectivamente llevaba una suerte de estadística acerca del cumplimiento de la meta. ¿Qué porcentaje de la meta se estaba cumpliendo? Bueno, debo decir que algunos lugares fueron sorprendentes. Algunas dependencias del Estado fueron un poco más, yo diría, no hostiles, nadie fue hostil, pero en fin, un poco más remisas en la aplicación inmediata. La lucha por los derechos de la comunidad travesti trans en Argentina tiene profundas raíces históricas. Desde las acciones para derogar los edictos policiales en los 90 hasta la sanción de la Ley 27.636, comúnmente llamada de cupo laboral trans, en 2021, con una tasa de desempleo formal que por aquellos años superó el 90%, en esta comunidad la necesidad de políticas públicas inclusivas se tornó imperativa. Bueno, soy Alba Rueda, activista trans, estuve en organizaciones sociales por los últimos 20 años, también participé del Estado, especialmente en la perspectiva de género y diversidad, fui subsecretaria de políticas de diversidad y también fui representante especial sobre orientación sexual e identidad de género, que fue un cargo con rol de embajadora en la Cancillería Argentina hasta diciembre del 2023. Porque fue todo un movimiento social y político que se fue armando en torno al cupo trans. Y básicamente el puntapié lo da la Ley de Identidad de Género en el año 2012. Yo personalmente, bueno, fuimos parte de un colectivo más amplio de compañeras, compañeros y compañeras que militamos mucho por la ley de identidad de género. Y una vez aprobada, lo que quedaba en evidencia era la necesidad de avanzar con otros temas. Lo que no quedaba tan claro era cómo hacerlo. Y allí una compañera activista travesti, Diana Zacayán, en ese año mismo, en el 2012, me llama por teléfono y me dice: tenemos que luchar y armar una ley que hable sobre el resguardo del ámbito laboral, del empleo formal para travestis y trans. Y eso lo tenemos que hacer porque la ley de identidad no resguarda y no modifica las condiciones de desigualdad. Esas que fueron parte de los fundamentos de por qué sí se necesita un reconocimiento de la identidad de género. Entonces, ahí hubo dos
dos momentos. Uno fue como apostar un poco a que el Ejecutivo inicie políticas públicas, y por el otro lado la iniciativa de Diana y de un grupo de compañeras, compañeros y compañeres que en la provincia de Buenos Aires presentaron y armaron el proyecto de ley de cupo laboral travesti trans. Fue una idea novedosa a nivel global en materia de derechos LGBT. No había un enfoque de la desigualdad estructural para travestis y trans, y menos constituido en una ley afirmativa como el cupo. Así que cuando se aprueba en 2015 fue un momento muy importante. Yo creo que entonces esa primera instancia fue un puntapié donde muchas activistas, también nos sumamos a una agenda política de tener una ley que proteja a las personas trans y que además modifique las condiciones de desigualdad estructural. Esto tiene que ver con los datos que aparecen en todos los estudios sociales, estaban todos sistematizados hasta el 2012, porque fue en el momento en el que se presentó la ley de identidad de género, así que todo el relevamiento, todo el trabajo que se hizo para recaudar información poblacional y saber que una de las grandes brechas que había en la desigualdad era el acceso a un empleo formal. La mayoría, pero por amplia mayoría, todos los estudios marcaban que más del 90% no había tenido nunca un empleo formal. Un mes más tarde, un mes creo que pasó desde aprobada la ley, tomamos conocimiento del travesticidio a Diana. Y fue justo en un momento muy particular. Entonces el impacto que tuvo en toda la comunidad travesti trans en Argentina, haber visto una compañera que muere por condiciones también evitables, por condiciones de vida que describen modos de violencia, hizo que realmente su bandera, la bandera de Diana como defensora de los derechos humanos, pero también la bandera del cupo laboral, que era su gran apuesta a que se implemente, a que se trabaje, la empezamos a levantar ya a nivel nacional. Entonces, entre el 2015 y el 2019 hubo algunas provincias, 3, que aprobaron el cupo laboral en sus jurisdicciones. Santa Fe, la primera fue provincia de Buenos Aires con este proyecto, Santa Fe y Chubut, el cupo. Para 2019, ya cuando viene, un nuevo gobierno progresista, un nuevo gobierno con una agenda ya explícitamente feminista, allí aparece el cupo laboral trans nuevamente como una necesidad, pero ahora sí, de que no empiece por la labor legislativa como matrimonio igualitario, la ley de identidad de género e incluso el cupo en la provincia, sino que el puntapié sea la política pública. Los medios de comunicación públicos son escenarios de avances significativos en la inclusión laboral para la comunidad travesti trans, pero en sus entornos también se retransmiten prejuicios sociales y se construyen subjetividades que pueden implicar límites y retrocesos en la aplicación de políticas públicas para este colectivo. Hola, soy Diana Surco, ¿cómo les va? Me piden que me presente, me gusta cuando me piden que me presente. Soy además de locutora de radio y televisión, periodista, conductora de eventos, entre otras cosas, ¿no?, que tienen que ver con la rama de la locución integral, la locución comercial. Hay mucha gente que está al margen de la posibilidad de tener un empleo registrado, cuando hablamos de empleo registrado desde ya, y la comunidad trans tiene un promedio de vida de entre 35 y 40 años. La mayoría de las personas trans, sobre todo las mujeres trans, son echadas de sus casas, de sus familias, a muy temprana edad. Conozco muchas historias. 12, 13, 14 años, una criatura es echada a la calle hasta por sus propios padres. Desarraigada, echada o excluida del propio núcleo social, el microclima de un pueblo, de una ciudad. Muchas se mudan a las grandes ciudades. Y la primera salida es la prostitución, porque al no haber una estructura social que contemple precisamente estas desigualdades, no hay puertas que se abren. Entonces,
esas puertas están cerradas para la mayoría de las personas trans. Ni hablar que desde temprana edad, precisamente por la discriminación, muchas personas abandonan los estudios o porque no hay un apoyo familiar o porque transitan mucha violencia en la etapa escolar. Muchas veces el acceso a la salud se vuelve muy difícil porque si hay discriminación desde el ámbito de salud, donde, por ejemplo, antes de la ley de identidad de género, a las personas o a las mujeres trans, por ejemplo, las llamaban con un nombre asignado al nacer, un nombre masculino, un nombre que no era de su identidad, se vuelve una violencia, ¿no? Y cuando la violencia proviene de las instituciones, desde el Estado, y es una violencia aún mayor. Siguiendo la línea de mi trayecto en los medios de comunicación, yo comencé trabajando en Radio de la Ciudad de Buenos Aires en el 2015, como lo dije en un momento, en el servicio informativo de Radio Ciudad. Previamente hice unas participaciones en el canal de la ciudad, ahí es donde me pude mostrar un poco más, y en un programa de televisión de Carlos Ares llamado La Clase, iba a un panel en donde en el tercer bloque se nos permitía preguntar a un entrevistado, a un invitado del día. Un día se me ocurre preguntar, ¿necesitan locutora para el canal de la ciudad o para las radios de la ciudad? Y pude tener la oportunidad de acceder a una prueba. Me dijeron, obviamente preparé el demo porque ya lo tenía, de ISER, porque es el final de la carrera, hay que presentar el demo de locutora y el currículum, etc. Entonces me dijeron un día desde la producción si me animaba a dar una prueba porque querían o pensaban en incluir una voz femenina. Miren qué paradójico, pero a la vez qué lindo esto, de una voz femenina siendo una mujer trans. Durante mi experiencia en televisión pública, cuando debutamos con el noticiero en 2020, era un lunes 16 de marzo. Esa misma semana se decretó la cuarentena por COVID en nuestro país. Ese monstruo invisible nos acechaba, ¿no? No solamente como país, sino como mundo, como globalidad. Hubo un desafío que se multiplicó y se potenció de una manera increíble, porque en una etapa de miedo, de temor, de parálisis, el mundo frenó, se paró. Fue cuando más trabajé, fue cuando más puse el cuerpo, fue cuando más puse la voz, porque cerraron un montón de producciones, la televisión se paró, solamente salían los noticieros. Y en ese contexto había debutado la primera mujer trans conductora del noticiero central del canal federal de un país. La noticia previamente, antes de debutar, ya se había filtrado y recorrió el mundo. Hasta en el New York Times salí. Digo yo, tiene que ser noticia que una persona trans pueda ser una periodista, una conductora de un noticiero de un canal. Desde mi mente idealista vuelvo a decir esto, no debería ser noticia, pero a la vez sí, para que el día de mañana deje de serlo. Gabriela Ibi representa una generación emergente que busca hacerse escuchar. Con ingenio e ironía gestiona sus redes sociales y las utiliza como un espacio de resistencia. Por no ser parte de los medios canónicos, su voz resuena con un eco poderoso y singular, no solo en la comunidad trans, sino también entre aquellas personas que buscan perspectivas en el cotidiano de la comunicación. Bien, mi nombre es Gabriela Ibi, tengo 43 años, soy una persona trans no binaria. Actualmente estoy creando contenido en redes sociales con la política atravesada por el género. Estoy estudiando licenciatura en Ciencia Política en la Universidad Pública, en la UNSAM, y también trabajo en sistemas. Yo particularmente lo vi como espectadora. De hecho, hay algo que le critico siempre al cupo laboral, que si bien fue una medida excelente y que tuvo que ser por medio de un decreto, porque si lo pasábamos por el Congreso tal vez no se iba a votar nunca, pero lo que sucede por decreto era el 1% a nivel estatal. Ese 1% no se cumplía, por eso hubo muchas personas de la comunidad que justamente votaron mi ley de esto de decir cuando no hay un Estado presente, cuando te dicen que hay un Estado presente pero en realidad no lo hay, había una crisis en ese sentido. Y creo que también hay una cuestión de que lo importante también sería que en el sector privado haya contratación trans,
porque si no es como que queda en un nicho específico. Así todo me pareció, como muchas de otras cuestiones a nivel género o a nivel derechos, que hemos sido pioneros en el país, pero bueno, actualmente por medidas de este gobierno conservador, todo eso que se ha construido se está perdiendo y la idea es que se recupere y que se recupere tal vez de otra manera más sólida para que no sea tan sencillo que nos lo quiten. Es un lugar estratégico, por ejemplo, lo que está sucediendo actualmente y lo que ha sucedido siempre, pero ahora con más ahínco, es que se entrevista, por ejemplo, tenés un Nicolás Márquez que habla por la comunidad LGBT, cuando él supuestamente no lo es, y cuando repudia y cuando dice cosas estigmatizantes que ya con la construcción de derechos y la construcción de la sociedad habían quedado relegadas, y hoy por hoy escuchar, qué sé yo, de nuevo que los gays se mueren jóvenes porque son los que más SIDA tienen y todo eso, la verdad que por eso es importante y siempre insisto con que nos tienen que llamar a los medios, porque está bien, vos podés llamar, por pluralidad de voces, podés llamar a una persona conservadora a decir todo lo que quiera decir, porque en realidad no es todo lo que tenga o todo lo que esté como construido o estudiado, pruebas empíricas ni nada por el estilo. Es bueno, vos querés decir lo que querés decir, pero también invita a los medios, a las personas de la comunidad, primero para dar su postura y segundo para poder defendernos frente a esa desinformación. Entonces, sí, me parece que si nos tuvieran que dar un lugar en los medios, básicamente serían las cuestiones de informativas, porque es donde más carece y donde justamente empieza toda continúa toda esa estigmatización. Entonces, sí, para mí es fundamentalísimo. Y mi intencionalidad era justamente que no sea solamente apuntado mi contenido a la gente de la comunidad, porque la idea para mí es, si nos seguimos manteniendo en estos nichos donde están las masculinidades por acá, el feminismo por allá, las diversidades por acá, nos pasa lo que está pasando ahora, que nos comen los conservadores. Que generalmente los conservadores no son muchos, pero sí son organizados. Entonces, la intencionalidad de que sea, de hecho, es muy positivo que desde que asumió Milei se empezaron a sumar a mi espacio personas, varones y heterosexuales, que no se sienten representados por este tipo de masculinidades violentas, que es lo que representa este gobierno, el gobierno de Milei. Así que sí, o sea, la intención, el objetivo se está cumpliendo desde ese lado. Y lograr informar de una manera cosas crudas, cosas que están sucediendo, que nos golpean, inclusive a mí, de una manera que sea dinámica, porque si no, si todo es pálida, la persona no se va a sentir atraída a consumirla, pero tiene que enterarse de lo que le está pasando porque son derechos que le están quitando a esas personas. ¿Fue la ley de cupo laboral trans sancionada en 2021 una herramienta suficiente para generar expectativas de equidad en esta comunidad? La implementación efectiva de esta norma enfrentó numerosos desafíos, desde la resistencia política hasta los prejuicios culturales, profundamente arraigados en nuestra sociedad y en sus diversas instituciones. Particularmente, siempre dije que los sindicatos tienen que estar y son necesarios. Es mi apoyo, por supuesto, ¿no? Yo puntualmente no estoy formando parte de ningún sindicato, de ninguna organización, de ninguna asociación, pero esto no quiere decir que no haya compañeras trans que están formando parte de sindicatos. Conozco queridas compañeras trans que están militando en sindicatos, como también en política de espacios partidarios. Yo creo que a la hora de pensar que hay estructuras que deben dialogar, y precisamente la presencia de un sindicato es una estructura que toma forma para poder dialogar el sueldo de los trabajadores. Yo creo que estamos en un momento difícil para la sociedad en general, en donde los sueldos son precarios para mucha gente, en donde hay gente que incluso no está en blanco. De hecho, yo en televisión pública no estuve efectiva, no fui planta permanente, tenía un contrato a plazo fijo que se iba renovando. La gestión precisamente que habló de la inclusión y el cupo laboral trans que apoyó fue la que no me efectivizó en televisión pública, y estuve más de 4 años al frente de un noticiero. Esto no intenta ser una crítica por la crítica en sí, es una realidad, yo no puedo mentir. Puntualmente, en algún momento no me sentí acompañada por un sindicato, no de acá de ciudad, por supuesto que no,
cuando hablamos de mi trabajo anterior en televisión pública, y eso que yo he acompañado en algunas acciones, sin estar afiliada, pero como vi que había cosas en las que no había como una sincronía, decidí, por respeto y por prudencia, mantenerme en mi rol de tal vez un poco la persona pública que ha generado una marca y una relevancia. Y hoy, y esto no es por que no se malinterprete, por favor, hoy mi nombre es una marca. Puede ser, a ver, me obliga una hipótesis así, de taquipsiquia, ¿no? Elemental. Me parece que la hipótesis es que en general la llave maestra de los ingresos suele estar en el orden sindical, lo sabemos perfectamente, ¿no? Hay lugares en donde te dicen, para ingresar acá, lo más importante es que haya un aval del sindicato, lo cual no me parece mal, pero lo que quiero decir que, insisto, bueno, el hecho de que para las personas trans no fuera necesaria ninguna avalización intermedia, sino la de, obviamente, institucional solamente, no era una decisión institucional, pero no mediada por ningún gremio, ningún sindicato. Entonces puede ser que eso haya creado un cierto resquemor. Y convengamos que los sectores gremiales son bastante patriarcales, bastante machirulos ya de por sí, o sea, inclusive ni siquiera personas de la comunidad LGBT, sino personas, mujeres cis, también tienen cuestiones para decir con respecto a esto. O sea, me parece que de las primeras, o sea, si los gremios nos deberían cuidar en nuestros puestos laborales, en el clima de la empresa o lo que sea, creo que serían de las primeras personas, porque si nosotros tenemos que recurrir a ellos para que nos protejan, para que no perdamos el laburo, para que no nos precaricen ni nada por el estilo, y deberíamos confiar en ellos, y no creo que esté tanto trabajado esa parte. Yo he conocido también ciertas resistencias, no voy a dar los detalles, respecto de la incorporación nada menos que del protocolo contra las violencias. Yo lo conozco de cerca. Un sindicato muy importante, dio muchas vueltas y no suscribió inmediatamente el protocolo. ¿Por qué? Porque en realidad ahí la estrategia era hacer una reserva de estas circunstancias para el juego fundamental del propio sindicato en relación a, una serie de circunstancias que se dan cuando se está habiendo negociaciones. A los sindicatos les gusta reservar todo este tipo de dispositivos como instrumentos que permiten mejorar el acierto cuando se discute paritarias, cuando se discuten, en fin, se aciertan otras cuestiones. Entonces, no se trataba de una oposición ciega al protocolo, se trataba simplemente de hacer una reserva del protocolo como una oportunidad para discutir en el momento en que los sindicatos discuten paritarias, estatutos, etcétera, etcétera. Entonces hubo resistencia por parte de muchas personas que eran parte y responsables de implementar el cupo trans. Hubo ministros que no cumplieron con el cupo trans, que no contrataron a nadie en sus ministerios, y hubo así otra secuencia de responsabilidades en torno a esto. Entonces yo creo que hoy con el diario del lunes podemos ver que una de las grandes dificultades tiene que ver con el reconocimiento de esto, ¿no? De la desigualdad como un problema que el Estado tiene que resolver, pero no solo para las personas trans, para todas las personas. Y que cuando hablamos de una sociedad diversa o cuando hablamos de una sociedad que es la sociedad argentina, no podemos ser indiferentes a determinados sectores y dejarlos atrás. No podemos perpetuar, sobre todo desde el Estado, una mirada que sea eso, de desinterés a la vida y a la responsabilidad que tiene el Estado sobre toda su ciudadanía. Entonces, esa ha sido una de las dificultades más importantes que surgieron en aquel momento y que nosotras con voluntad política intentamos modificar para que se puedan generar las contrataciones, y así es que llegamos a un número importante.
No fue el número total, pero tampoco fue el número final. Que el mundo no se pone patas para arriba por la deconstrucción de lo presuntamente orgánico binario. El mundo se pone patas para arriba por la brutalidad de la injusticia, por la brutalidad de la desigualdad, por la brutalidad de la maldad, que es absolutamente una condición humana. La maldad es solo propia de nuestra condición Homo sapiens sapiens. Por lo tanto, al mundo efectivamente se lo reta de una manera grave, cuando retrocedemos en materia de dignidad humana. Decirlo, las mujeres trans seguimos viviendo mucha hipocresía. Porque incluso ha habido personas o hay personas, referentes políticos partidarios, que se llenan la boca hablando o pregonan la inclusión, etcétera, y después son maltratadores, machistas, y cuando estás adentro de un espacio de trabajo no te integran como persona trans. Incluyen, pero no te integran. O hacen mucha bandería de la inclusión y ¿dónde están las aptitudes de la...? Yo quiero que me reconozcas también como profesional. No que solamente diga, la inclusión y la tenemos como inclusión, o tenemos a la persona trans, miren, somos inclusivos, y después por otra parte se mandan macanas. Hay una suerte de, ¿cómo decirlo? De pánico moral también. Pánico moral es un concepto acuñado hace mucho tiempo, un gran sociólogo, pero en realidad se aplica, y el pánico moral se aplica en general a las resistencias consabidas, que tienen cercanía con el establishment, conservadoras, etcétera, etcétera. Pero no dejo de pensar que hay un pánico moral también entre ciertas fuerzas progresistas. ¿Cuál es el significado? Sino que tiene el hecho de estar tan conmovidas por lo que podría ser la amenaza de toda el arco trans. La verdad es que sentir que eso es una amenaza es muy patético y es doloroso, porque no se lleva bien con el espíritu evolutivo nada esencialista, el anti-esencialismo que hemos podido construir. No hay que mentirle a la gente. Es un compromiso que tenemos también como comunicadores, ojo. El periodismo se alejó de la gente. Gran parte del periodismo se alejó de la gente. Me parece que tenemos que encontrarnos con la gente, con el ciudadano de a pie, si queremos ser realmente personas de palabra, ¿no? Hablo como comunicadores, ¿no? Perdón, lo hice largo, pero creo que tiene que ver con mucho de lo que nos sucede hoy en día, y el desafío siempre va a estar, siempre va a haber desafíos. La oportunidad, me parece, es estar. Y aunque no esté en una pantalla, estoy en una radio. Y si no estoy en una radio, estoy en las redes y me autogestiono. Ahora, es evidente que la otra cuestión, ¿qué pasa con el mercado laboral? Y los automatismos, la inteligencia artificial, todo eso, miren, ha significado un cambio enorme demográfico en Argentina. La fuerza de trabajo antiguamente obrera que trabajaba en fábricas y en manufacturas se redujo notablemente. Es un cambio extraordinario. Tenemos hoy más que nada servicios, ¿no? Pero efectivamente tenemos que crear, cuál va a ser la base del trabajo. Y sobre todo, notoriamente, Europa es un área en donde está todo automatizado, que quiere decir que hay un despejar de fuerza de trabajo activa. Pero tenemos que crear, tenemos que inventar, evidentemente tenemos que inventar algo. Inclusive yo digo, cada vez más estamos forzados a propósito de justamente, ¿no?, la misma fuerza que impele la inteligencia artificial, que tiene sus peligros, seguramente va a traer las dosis necesarias para creatividades aún mayores. No creo que haya que desesperarse, en fin, algo vamos a seguir viviendo. Tal vez inventemos cosas no
mucho más creativas, no repetitivas, etc. Mientras tanto, ¿qué pasa con el mercado laboral? Es lo que dije antes, el mercado laboral tiene una segmentación extraordinaria, tiene unas brechas impresionantes con relación a las mujeres y muchísimo más con relación a las poblaciones que se inscriben en identidades tan diversas, sexogenéricas, muchísimo más. Hay mucha transversalidad y empleo dentro de los ámbitos de comunicación. Entonces, por eso vos mencionabas que el cupo trans está presente en Telam, en la Radio Nacional, en la televisión pública, pero también se aprobó una ley durante ese periodo que hablaba de las contrataciones a personas trans en los medios de comunicación, y lo hicimos de la mano de la Defensoría del Público, lo hicimos en el Congreso de la Nación, porque justamente es importante que haya una mirada plural y diversa, insisto, no solo como una editorial, sino también en la parte técnica, en la parte social. Quizás eso permita humanizar a determinados sectores y ver que efectivamente sí existe una discriminación estructural, que sí somos muchos y diversos y que con una respuesta laboral permite generar no solo contenidos distintos, sino también transformar algo que es imprescindible. Qué sé yo, no sé, se lo llamó en un momento el cuarto poder. Y yo creo que hoy en los medios de comunicación, observando y viendo su posición política, su sesgo ideológico, creo que hoy más que nunca necesitamos estar en todas partes, especialmente allí. Pero me parece que el desafío se da también porque yo lo entiendo perfectamente el porqué. Pasa en el feminismo lo mismo, que hay como grietas, que hay como internas. Pero ¿saben por qué? Porque precisamente cuando se dan, y a buena hora que se dan estas efervescencias a la hora de que podemos hablar en tiempos de democracia, en donde las personas trans pueden incluso ejercer puestos de trabajo, pero a la vez también hacer, por ejemplo, militancia política, que también banco a las compañeras que hacen militancia partidaria, digo, es abrir el panorama, es abrir el abanico de la posibilidad de acceder a lugares. Bueno, desde ese lugar me parece que siempre va a ser positivo construir estando, y el estar precisamente forma parte de la construcción y del cambio social, el cambio hacia la igualdad. Vamos a formarnos para no seguir dándonos tiros en los pies y que como comunidad vamos a saber sortear cualquier dificultad y cualquier gobierno, porque no importa quién esté en el gobierno, la gente nos sigue discriminando, la gente nos sigue violentando. Entonces, dejar las rencillas estúpidas, esas chiquititas, y darnos cuenta que el enemigo está afuera. Lo mismo que el mensaje quedaría globalmente, no solamente a la comunidad. Según el informe con nombre propio de 2022, el acceso al empleo formal para la población travesti, trans y no binaria estuvo condicionado por la educación. Solo el 7,9% de quienes no completaron la secundaria lograron empleo registrado, frente al 24,5% de quienes sí lo hicieron. Las leyes de cupo laboral trans 14.783 de 2015 en la provincia de Buenos Aires y la Ley Nacional 27.636 de 2021 buscaron revertir esta exclusión, pero sin políticas profundas que garantizaran la educación, así como la fiscalización real de estas leyes, la inclusión laboral para este colectivo fue rápidamente desarticulada por el gobierno de Javier Milei. Quizás podamos pensar que esta vez perdimos la batalla por la inclusión. Sin embargo, la lucha por la justicia social está lejos de terminar.